Hola a todos. Lo primero, agradeceros vuestra asistencia al webinar de hoy, que con el título Dile adiós al caos en Excel va a abordar las ventajas que la tecnología JEDOS introduce en los procesos tradicionales de planificación y previsión empresarial. Y podréis comprobar cómo esta tecnología simplificará todos estos procesos y hará vuestros trabajos mucho más fáciles y más rápidos. También agradecer la confianza y el interés en Kental como proveedor certificado de esta tecnología en España. Desde la experiencia obtenida en la ejecución de numerosos proyectos basados en esta tecnología, Kental podrá ayudaros estudiando vuestros distintos problemas, asesorándoos y proponiendo soluciones que harán mejor vuestros procesos empresariales. La presentación de hoy la voy a realizar yo mismo, soy José Valiente, llevo trabajando más de 17 años para Kental y tengo una amplia experiencia en proyectos de JEDOS. Asimismo, soy formador certificado en esta tecnología y desde Kental, panel de JEDOS desde el año 2014 y centro formador oficial de JEDOS, podremos ofrecerte asesoría para la implantación de la herramienta y formación para completar tus conocimientos en esta tecnología. Kental es una empresa de servicios y soluciones tecnológicas de capital español con más de 22 años de trayectoria, con un equipo humano en la actualidad de más de 500 personas y una facturación mayor de 25 millones de euros. Tenemos una amplia experiencia en ejecución de proyectos con la tecnología JEDOS, con diferentes clientes y con un alto número de personas certificadas en esta tecnología que están capacitadas para asesoraros en la implantación de esta tecnología en vuestras empresas. Permitidme en estos momentos hablar un poco sobre JEDOS. JEDOS es un sistema de gestión de datos empresariales que nos ayudará en todas las áreas de nuestras empresas, no solo en las económicas financieras, en la posibilidad de elaborar informes con el objetivo de mejorar el rendimiento empresarial en los distintos proyectos con los que trabajemos. Algo destacable en JEDOS es la facilidad con la que este sistema puede ser implementado en las empresas. Es muy fácil comenzar, es muy fácil introducir este sistema, es muy fácil de usar y es muy fácil de escalar según los proyectos vayan creciendo. JEDOS es una suite que a través de sus interfaces, el interfaz web, móvil o Excel, nos permitirá trabajar con la base de datos que hemos alimentado pues a través de un integrador conectándonos a fuentes de datos externas o introduciendo datos en la misma base de datos desde los informes o desde los interfaces de usuario. Nos permitirá crear proyectos a la medida de nuestras necesidades y pues integrándolo con todas las posibilidades y todas las necesidades de seguridad que nuestras organizaciones requieran. JEDOS trabaja con más de 2.500 clientes y está presente en más de 140 países, ¿no? Una de las cosas más destacables de JEDOS es el grado de satisfacción de los clientes, como se refleja en encuestas como Gartner, en la que los clientes que prueban la herramienta se quedan y continúan trabajando con ella. Una estadística interesante es que en la actualidad el 74% de las organizaciones siguen utilizando Excel como herramienta de presupuestación y de planificación. Bien, Excel es una gran herramienta, nos aporta muchas funcionalidades, pero quizá no es la herramienta adecuada para este tipo de procesos. Realizar ciclos de presupuestación con Excel como herramienta principal de trabajo supone encontrarse con distintos tipos de problemas, ¿no? Por ejemplo, aquí se mencionan dos de los más típicos, como que el 64% de los usuarios experimenta problemas con pérdidas de datos a la hora de realizar sus procesos por trabajar con archivos en local. Igualmente, el 75% de los usuarios piensan que trabajar con sistemas no integrados suponen un reto y una dificultad importante a la hora de trabajar.
Bien, aquí se mencionan algunas experiencias de clientes que han migrado de sistemas basados en ERCES a YEDOS, como puede ser McDonald's, McPower o Cruz Roja, en las que he de destacar cómo el YEDOS les ha permitido pues realizar un crecimiento y les ha eliminado ciertas limitaciones que podían tener con la solución anterior, con una solución basada en Excel. En el dibujo de la izquierda podemos ver cuál puede ser un proceso típico de presupuestación utilizando Excel como herramienta principal de trabajo. Quizá pues los que inician el proceso crean unas plantillas que configuran con unos datos y que envían a los distintos intervinientes en el proceso. Cada uno de esos intervinientes introduce los datos, pero luego hay que recopilarlos, ¿no? También hay que monitorizar cómo se está realizando el trabajo y qué información está disponible. Habrá que validar los datos, consolidar el resultado, analizarlo, ajustarlo y bueno, pues finalmente finalizar el proceso. Esto por lo general genera un número inmenso de hojas Excel, ¿no? Que es muy difícil también realizar un control de versiones sobre cuál es la información válida, ¿no? Con lo cual es muy difícil controlar en procesos en los que la cantidad de información es muy numerosa, que la calidad de los datos que estamos trabajando es la adecuada, es la última y es la válida. Por el contrario, en el diagrama de la derecha veríamos lo que es un proceso habitual en YEDOS, ¿no? Lo principal es que estamos trabajando con una base de datos común. Los distintos usuarios trabajarán con los mismos datos que son actualizados al mismo tiempo para que todos los usuarios puedan siempre ver el último dato disponible, ¿no? Con ese core, esa base de datos basado en tecnología multidimensional, alguien creará un modelo de planificación creando pues unos distintos interfaces sobre los que podamos introducir esos datos. Puede ser Excel, puede ser una interfaz web o una interfaz móvil. Y bueno, pues también podemos realizar con YEDOS pues una interfaz de usuario en el que podamos introducir herramientas de flujo de trabajo y de esa forma ir monitorizando el progreso o ir viendo cómo los distintos intervinientes y los distintos niveles que participan en la presupuestación puedan ir pues desde el editor, el validador, el autorizador o digamos la firma de esa planificación en su última instancia. Además, pues nos permitirá crear distintos escenarios, dado que podamos hacer réplicas de la información y modificar esa información con modelos y finalmente pues generar todos los informes que sean necesarios, dado que toda la información va a estar disponible en una única base de datos. YEDOS pues se originó en un principio como una herramienta que iba orientada a lo que acabamos de comentar, la sustitución de procesos basados en Excel y la aportación de un valor añadido que estos procesos no tenían. Desde este punto de vista, pues el primer punto de contacto de muchas organizaciones con YEDOS es la de sustituir procesos pues antiguos o poco útiles, ¿no? De bajo rendimiento por digamos una herramienta que les dote de un valor añadido y de una mejora en el rendimiento de todos estos procesos. Posteriormente, las organizaciones, una vez que conocen las distintas bonanzas de YEDOS como herramienta, pues se plantean su introducción en distintas partes de la organización para distintos tipos de procesos. La integración con otros sistemas, con otras fuentes de datos de una organización, permite no solo trabajar con datos financieros, sino con datos logísticos, administrativos y bueno, pues de todo tipo y hacer todo tipo de informes y de compartición de datos entre los distintos departamentos. Una vez que llegamos a esto, pues también existe otra posibilidad que es la de nuevas oportunidades
Pues por ejemplo con herramientas de simulación como la que dispone Yedos, el Assisted Planet, que es una herramienta que con distintos algoritmos matemáticos nos permite simular y procesar los datos e intentar pues conseguir predicciones y simulaciones que nos ayuden a tomar decisiones de importancia dentro de nuestras organizaciones. Bien, a partir de ahora vamos a mostrar pues un caso de uso de esta herramienta y cómo trabajaríamos con Yedos y con el CEL pues en una solución básica de planificación y presupuestación. Bien, vamos a empezar a trabajar con Yedos y con Excel partiendo desde un fichero en Excel, un fichero que es la exportación de una base de datos de un modelo relacional, por ejemplo, desde nuestro Data Warehouse, en el que tenemos pues etiquetados distintos valores de gastos pues con distintas características, ¿no? En forma de columnas que identifican cada uno de esos valores. Entonces lo que vamos a intentar es importar esos valores en nuestra base de datos multidimensional, que es el modelo de datos con el que trabaja Yedos, ¿no? Si nos vamos a la interfaz web de Yedos, podemos ver cómo en nuestro Yedos, nuestro sistema, podemos trabajar con distinto tipo de bases de datos, ¿no? No es solo única. Pero en Excel sí que es posible, a través de una cinta que se instala con Yedos, es posible disponer de ciertas funciones que nos dan conexión directamente con Yedos, ¿no? Por ejemplo, si pulsamos el botón de modelador, podemos ver cómo vemos los mismos datos que vemos desde la interfaz web de una forma más sencilla y sin tener que acudir a la interfaz web. Bien, también tenemos un botón muy interesante que es el de Data Web Modeling, en el cual nosotros vamos a lanzar un asistente en el que Yedos intentará identificar qué tipo de datos tenemos, va a intentar formatearlos, esos datos en dimensiones y bueno, pues a través de los distintos elementos de control me va a poder permitir crear dimensiones y identificarlas con cada una de las columnas y esas dimensiones incluso anidarlas y crearlas en distintos niveles para una mejor explotación de los datos tras la importación de esos datos en Yedos. Si ejecutamos pues ese asistente, él va a intentar construir ese modelo dentro de la base de datos de Yedos y si vamos ahora pues al modelador podremos comprobar cómo se han creado pues los distintos elementos de esa base de datos que hemos creado asociada a nuestro fichero. Por ejemplo, este cubo, aquí podemos ver en esta interfaz los cubos y las dimensiones de esta base de datos y bueno, pues podemos ver cómo se ha creado un cubo con 5 dimensiones, ¿no? Con las características que nosotros le hemos dicho a la hora de importar. Bien, para noción será útil que editemos la base de datos de tiempo, ¿no? Inicialmente él ha creado datos con las fechas, con los datos que estaban incluidos en la base de datos, pero tenemos características avanzadas en Yedos que nos permiten editar esos datos, ¿no? Y con la edición de esa dimensión pues ampliar la dimensión de tiempo añadiendo, pues, por ejemplo, elementos consolidados, ¿no? Tenemos una función de audit que nos va a permitir mantener un registro y vamos a activarla pues para tenerla activada. Algo llamativo, algo a destacar de lo que se ha producido en esta importación es relacionado con el número de celdas. El número de celdas importadas no tiene por qué coincidir con el número de celdas de la hoja Excel, dado que Yedos trabaja con jerarquías y con consolidaciones dentro de esas dimensiones, ¿no? De forma de que se almacenan los valores más bajos de esa cadena y los valores más altos Yedos los irá calculando con la consolidación de todos esos elementos inferiores que permanecen a una determinada jerarquía. Pues una vez que hemos cargado
en nuestra base de datos de JEDOS los datos que queremos explotar, vamos a intentar ver cómo podemos visualizar esos datos del de Excel. Del de Excel tenemos en la cinta de opciones la opción de no a vista, que nos permite hacer consultas a la base de datos y al cubo que nosotros hemos creado, pues seleccionando la visualización que queremos nosotros realizar. Elegimos qué es lo que queremos poner en las filas, qué es lo que queremos poner en las columnas y elegimos también por los distintos elementos que queremos personalizar de esa vista, ¿no? Vamos seleccionando los distintos elementos para buscar el objetivo del informe que queremos ver, ¿no? También podemos elegir las opciones de ocultar ceros, ¿no? O podemos personalizar el aspecto del gráfico que nosotros queremos ver, ¿no? En cierto modo es algo parecido a una tabla dinámica de Excel, pero con una consulta directa a la base de datos. También podemos anidar informes, ¿no? Si en una fila o en una columna ponemos uno dentro de otro, podemos anidarlo. Como he comentado, pues puedo cambiarle el aspecto y hacerlo pues más visual o más atractivo pues de acuerdo a nuestros gustos. Tenemos la opción de grabar esa vista que nosotros hemos configurado, pero bueno, dado que es un informe pues temporal para esta demostración, pues no lo vamos a hacer. En caso de que lo hiciéramos, podríamos recuperarlo o se podría tener una base de datos de vistas que otros usuarios podrían recuperar, ¿no? Una vez que hemos creado la vista, tenemos la opción de navegar por ella. Haciendo doble clic en los elementos en negrita, que indican que son elementos consolidados, podremos expandir y obtener más detalle de ellos, ¿no? Tenemos elementos para visualizar, para filtrar, para ordenar y bueno, pues aquí por ejemplo también estamos viendo cómo en uno de los elementos se nos están presentando el nombre de los elementos base, ¿no? Dentro de las dimensiones existe el concepto de elemento y de atributo, que es una etiqueta que nosotros podemos configurar y que también podemos seleccionar a la hora de visualizarlo y poner pues el nombre del atributo que queremos ver, de forma que veamos un nombre que nos sea más atractivo, ¿no? Podemos ir navegando por los distintos elementos, se irá produciendo por las distintas explosiones de los distintos elementos consolidados y se irán presentando pues todos los valores que nosotros tenemos disponible en nuestra base de datos. Si, por ejemplo, nosotros queremos comparar valores de un determinado tipo, podemos elegir un filtro y, bueno, pues de esa forma pues comparar los distintos elementos de un determinado concepto. En este caso, pues tenemos un nivel 1 y un nivel 2. Hemos seleccionado trading y estamos viendo de trading las distintas opciones del nivel 1. Bien, si quisiéramos grabar el informe, pues podemos hacerlo, podemos recuperarlo para una futura ocasión. Bien, en una solución tradicional de Excel, pues seguramente hubiéramos trabajado pues con esta base de datos en una pestaña, en otra pestaña pues con una tabla dinámica que nos calcule ciertos valores y seguramente pues con algún informe hecho a mano, ¿no? En el que nosotros vamos rellenando pues esos valores desde las distintas fuentes de datos. En JEDOS no tenemos solo la opción de, digamos, hacer ese pegar vista, esa visualización predefinida, sino que podemos también, bajo plantillas que nosotros construyamos, ir insertando valores, ¿no? Desde la base de datos, ¿no? En este caso, pues bueno, estamos intentando rellenar esta plantilla que hemos vaciado de una fórmula tradicional y para esto utilizamos una función, un elemento, un botón que está disponible en Excel, que es el de pegar función de datos, ¿no? Que va a intentar este asistente adivinar las fórmulas de consulta a la base de datos que corresponden a estos informes, pues en función de las columnas o de las filas que tengamos nosotros definido, ¿no?
Es un asistente que ayuda pues, a construir informes. Como vemos, los valores son calculados pues, con fórmulas, ¿no? A la hora de instalar Excel, J2 en Excel pues habrá instalado pues una biblioteca de funciones que en este caso empezarán por la fórmula palo. Esa biblioteca pues con una formulación similar al resto de las funciones de Excel y conociendo pues claro está los parámetros que son necesarios pues nos permitirá hacer ese tipo de consultas. Vamos a suponer que queremos hacer este informe en el que tenemos un campo pues, de comentarios. Pues lo que vamos a intentar es añadir distintos valores adicionales, pues como el del comentario o otros que puedan ser necesarios para el informe. Entonces vemos cómo podemos entrar de nuevo al modelador, podemos editar las distintas dimensiones, ¿no? Y digamos hacer un hueco para esos valores, para esos campos que queremos incluir en nuestros informes. Es muy fácil a través del modelador, es muy fácil editar, cambiar el tipo, por ejemplo, si es un tipo numérico, un tipo de cadena y podremos pues ir construyendo pues, nuestro informe con las necesidades. Sabemos cómo pues, se han incluido fórmulas, pero ya no incluyen el campo de error. Las formulaciones de J2, pues al ser una fórmula similar a Excel, pues si construimos un informe en el cual apuntemos celdas a distintas partes de la hoja de cálculo, pues podremos configurar pues, los valores, ¿no? Por ejemplo, en podemos seleccionar un elemento, como la formulación apunta a esa celda, pues podemos cambiar la visualización, los datos que queremos ver, pues seleccionando por los distintos elementos, ¿no? Y que nuestro informe pues sea dinámico y responda pues a las necesidades del usuario, pues pudiendo seleccionar pues, distintas visualizaciones. Igualmente, dentro de un informe personalizado, de un informe hecho a medida, quizá no en el Pregal Vista, que es más un asistente automático, dentro de estos informes podemos utilizar cualquier otro tipo de fórmula tradicional de J2, pues sumas, tanto por cien, lo que sea, y igualmente pues personalizar este informe pues con distintas opciones de colores o distintas visualizaciones de acuerdo a nuestras necesidades. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es construir un informe con una serie de características y que digamos, ciertos valores de ese informe se obtienen por consultas a la base de datos en la cual vemos los últimos valores de esa base de datos para ese conjunto de datos que estamos consultando. Bien, algo también interesante, como hemos visto, podemos crear celdas que se calculen dentro de Excel, pero también podemos integrar por ciertos cálculos dentro de la misma base de datos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo crear un indicador en mi base de datos, estoy creando este indicador que es un ratio y lo estoy creando dentro de una dimensión, ¿vale? Una vez que lo he creado, acudiré a una de las funciones que J2 tiene, que son las reglas, ¿no? Dentro de los cubos, yo podré crear una regla en la cual esa medida que acabo de crear, ese elemento que acabo de crear, se calcule pues con una formulación respecto a otras medidas, ¿no? He seleccionado el ratio que nosotros ahora queremos y voy a seleccionar el elemento que quiero utilizar para, pues con la división correspondiente, obtener el valor. Lo puedo hacer a través del asistente o lo puedo hacer escribiendo, bueno, pues como sea más rápido posible. Estas reglas nos permiten obtener distintos cálculos y es una función muy útil para tener valores obtenidos en caliente desde la base de datos, ¿no? Y no tener que hacer ciertas formulaciones complejas pues, en nuestros informes. Bien, una vez que la tenemos integrada dentro de la base de datos y dentro de nuestro cubo tenemos esa regla activa, podemos sustituir pues, la regla o la fórmula de Excel que nosotros teníamos con una fórmula palo.data, ¿no? Una fórmula que hace, digamos, uso de la base de datos de J2.
bueno, podemos copiar, podemos formatear un poquito la fórmula pues para crear un informe pues lo más atractivo posible. Bien, y luego personalizar las distintas fórmulas, pues si estamos hablando de datos reales, de datos presupuesto, pues podemos ir arrastrando, podemos recopiar las fórmulas de una forma bastante sencilla. Bueno, pues hemos visto cómo un informe de Excel en un determinado formato, pues hemos podido ampliarle haciendo unas consultas a datos ya disponibles o a otros nuevos como los comentarios o otras formulaciones que nosotros queríamos ver para nuestros informes. Una característica también adicional es que si nosotros, por ejemplo, hemos creado un informe y ese informe queremos compartirlo con otros usuarios, nosotros podemos publicarlo, podemos subirlo a Yedos, a la interfaz web, a través del botón de publicar que está disponible en la cinta de datos de Excel y podemos subir ese informe a Yedos, de forma que otros usuarios podrán digamos, consultar el informe pues, a través de la interfaz de usuario web. Si nosotros nos vamos a la parte de gestión de informes, vemos cómo hemos subido ese informe dentro de Excel, o sea, dentro de Yedos, y ese informe pues se habrá convertido al formato que permite, digamos, visualizar esos contenidos, pero de una forma similar a cómo lo hacíamos en Excel, pero compatible con la interfaz web de Yedos. Además, si es necesario, nosotros podemos editar luego, posteriormente, el informe dentro de Yedos Web y volverle a personalizar de la forma adecuada, ¿no? Dentro de la interfaz de usuario de Yedos Web tenemos dos partes, una la de visualización de informes y otra la de edición de informes. Ahora mismo estamos viendo la edición de informes. Esta parte podemos, pues en este caso, este informe que hemos subido, que ya está convertido al formato de Yedos Web, podemos editarlo, ¿no? Para personalizarlo. Por ejemplo, en este caso estamos yendo a la parte de budget, ¿no? Y pues esa parte de budget pues podemos hacer las celdas editables para ir metiendo valores y bueno, también vemos cómo es posible insertar una gráfica, ¿no? Con las distintas columnas y tenemos las distintas herramientas de presentación de datos, ¿no? Si hablemos y cerramos el informe, vemos cómo esto va cambiando y si, por ejemplo, vamos añadiendo valores dentro de elemento budget para ese tipo de característica, pues podremos ir modificando. Una característica interesante que tiene Yedos es que tiene comandos de escritura, ¿no? Dentro de celdas, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos pues unos valores reales de un elemento para un determinado año, por ejemplo, podemos copiar esos valores para el año siguiente, para el año que estamos presupuestando, para posteriormente editarlos desde una base ya conocida. Una vez que hemos construido nuestro informe, podemos utilizarle pues, en otro tipo de aplicaciones, ¿no? que tengamos construidas o que construimos a medida para nuestros proyectos. Hemos copiado a través del apartado de propiedades el enlace de este informe y lo vamos a integrar en uno de los modelos que Yedos que tiene construidos y tiene disponibles en su biblioteca. Por ejemplo, si nosotros queremos crear un flujo de trabajo, bueno, podemos utilizar este modelo que ya está creado o podemos construir uno a medida. En este caso, pues bueno, vamos a personalizar estos modelos pues de acuerdo a la información disponible y podremos, digamos, gestionar pues correos que le lleguen a cada uno de los intervenientes. Por ejemplo, en este caso estamos editando una plantilla en la que incluimos el informe con el cual estamos trabajando y bien, pues hasta a través de este modelo de
gestiona el flujo de trabajo, podemos seguir enviando pues mensajes a los distintos intervenientes y podemos ir registrando pues las acciones que digamos estamos haciendo, ¿no? Podemos pedirle al responsable de un determinado país que rellene los datos y podemos ir viendo pues cómo va cambiando esto durante el tiempo. Vemos como pues al receptor le ha llegado un correo pues en el cual pues le dan instrucciones de que tiene que rellenar esos datos. Además le viene un enlace para que pinchando ese enlace pueda digamos, llegar directamente a ese informe pues para introducir los datos que le corresponden. Bien, vamos a ver cómo también los datos están disponibles tanto en JDOS como en Excel. Si nosotros ahora, por ejemplo, intentamos rellenar para un determinado slot de información, en este caso administración, y bueno, pues copiamos datos, por ejemplo, de un ejercicio dentro de la parte de presupuestación, y bueno, pues esos datos los podemos modificar o no, pues de acuerdo a nuestras necesidades y podemos completarlos pues en el campo comentarios o en otras zonas con distintos tipos de valores, ¿no? En este caso estamos utilizando el asistente. Hemos visto cómo se pueden escribir comandos que realizan ciertas copias, pero también existe la posibilidad de, a través de un asistente, realizar las instrucciones para ese tipo de comandos a la hora de manipular datos en slots o en segmentos, ¿no? Bien, escribimos un comentario dentro del campo correspondiente y vemos también como pues, las gráficas van cambiando según lo estamos manipulando, y si nos vamos a Excel podemos ver, si seleccionamos el mismo slot, cómo los datos que teníamos en el informe de JDOS Web, ¿no? Para usuarios que acceden vía esa interfaz de usuario, son los mismos que nosotros vamos a ver en Excel si seleccionamos pues igual ese mismo subconjunto de datos. Asimismo, después de la creación de los cubos, hemos activado la función de audit. Si nosotros nos ponemos encima de un dato, le vamos modificando, pues va a quedar o puede quedar un registro, si así lo configuramos, de qué acciones se van realizando. Si por ejemplo nosotros vamos a la historia de esos valores, de esa celda, podemos ver cómo aparecen ese registro de esas actividades que se han realizado sobre esos valores. Igualmente aparecerán esos registros si hacemos la consulta desde Excel, ¿no? Tras la creación de los cubos y de las bases de datos, vimos como ciertos elementos se creaban, se almacenaban los elementos base, pero los elementos jerárquicos no se almacenaban. Si nosotros vamos a una celda que está formada por elementos consolidados y damos a su detalle, podemos ver cómo un valor total, es el resultado de la suma de todos los elementos de ese cruce que nosotros hayamos seleccionado. ¿Vale? Esa consulta podemos hacerla igualmente tanto en interfaz web o en interfaz Excel. Hemos visto hasta ahora cómo hemos construido un informe en JDOS, en Excel, que lo hemos subido a JDOS, le hemos añadido otras características como pueden ser gráficas, lo hemos ido formateando, sea en JDOS Web o sea en JDOS Excel, hasta llegar al objetivo final. Hemos utilizado una técnica para construirlo, en la que hemos seleccionado los elementos que queremos visualizar, pero JDOS dispone de otras herramientas para construir informes de una forma más inteligente y más dinámica, ¿no? Que a través de selectores nos permitan elegir los contenidos que queremos ver.
Por ejemplo, en este caso, las filas hemos elegido ciertos elementos. Si vamos al diseñador de informes, pues, por ejemplo, podemos borrar esos elementos y seleccionar unos elementos distintos pues a través de un DynaRange. Un DynaRange es una herramienta que nos va a permitir listar elementos que cumplen una determinada condición, un subconjunto de datos que nosotros seleccionaremos a través de esta interfaz y que, bueno, pues esas características de esos elementos serán los que se mostrarán y, bueno, pues tiene una característica interesante. Una vez que tengamos esos elementos, las fórmulas se van a ir calculando y se van a ir desplegando para todos los elementos que nosotros hayamos elegido. Bien, en este subconjunto de datos tenemos distintas opciones para seleccionar filtros, para seleccionar los elementos que queremos que cumplan determinadas condiciones y bien, a través de ese rectángulo estamos viendo lo que se incluye en el DynaRange y si bueno, cerramos el informe y le volvemos a abrir, veremos ahora cómo los elementos que nosotros hemos creado con una única línea se desplegarán en varias líneas. Este desplegado automático de líneas nos permite ir navegando por los distintos elementos. Haciendo doble clic en los elementos en negrita podemos ir desplegando los distintos elementos que queremos visualizar. Asimismo, como la gráfica está apuntando a esa visualización, pues la gráfica se irá actualizando al mismo tiempo. Otra de las ventajas que aporta la utilización de DynaRange en nuestros informes es que si nosotros modificamos nuestras dimensiones, pues no sé, por ejemplo, porque haya nuevos productos pues en cada mes, cada año, y esas dimensiones incluyen esos productos, cuando nosotros los alimentamos y tenemos un informe fijo, esos elementos no aparecerán, mientras que si hemos añadido un nuevo elemento, como podemos ver, ese elemento aparecerá a la hora de desplegar el DynaRange. Hemos llegado al final de esta sesión, de este webinar, en el que con el título Elimina el caos en Excel, hemos visto cómo la utilización de Excel en procesos de planificación y presupuestación empresarial puede incluir demasiados errores y procesos de un muy bajo rendimiento. Y2 aportará pues, una mejora clara en el rendimiento. Hemos visto cómo fácilmente podemos importar pues, una colección de datos en esta tecnología, cómo podemos trabajar con ella a través de interfaces Excel y web, cómo podemos personalizar los datos como trabajamos y cómo podemos crear pues, distintos informes, pues tanto para la gestión de datos o informes específicos pues, para crear un flujo de trabajo. Esperamos que esta sesión haya sido de tu agrado y bueno, complementaremos estas sesiones de formación con otras posteriores y estamos a tu disposición para resolver cualquier duda que pueda existir. Te agradecemos de nuevo tu asistencia y bueno, te emplazamos para nuevas sesiones que realizaremos en el futuro. Muchas gracias.